Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Alexis Lodillani, espero estén muy bien. Hoy voy a platicar un poco de autofagia. Me pueden seguir en mis redes, en Instagram soy Prohábito. Si les gusta, suscríbanse y compartan. Creo que es muy importante compartir esta información. Estoy haciendo el esfuerzo de compartir mi conocimiento. Estaría muy bien que lo compartieran con sus conocidos. Entonces, autofagia. La vez pasada platicamos de ayuno y básicamente el ayuno es lo que detona la autofagia, según los estudios. A mí me parece súper interesante este tema. Autofagia básicamente se refiere a uno mismo y comer. Entonces, aunque se oye medio funky, lo que es básicamente es que el cuerpo se está comiendo a sí mismo y se está comiendo lo que ya no sirve, lo que está dañado, lo que está mal plegado. Tenemos proteínas que están flotando tanto en el medio intracelular como en el extracelular. Hay bacterias, hay hongos, hay levaduras, hay virus que también pueden estar en el medio intracelular, es decir, dentro de la célula o afuera de la célula. Y lo que hace el cuerpo es que las fagocita, es decir, se las come, las digiere, las desdobla en aminoácidos y las vuelve a utilizar. Y me parece un método increíble, casi mágico, que el cuerpo tenga esto. Pero si te pones a pensar o nos ponemos a pensar, definitivamente, si yo fuera a diseñar una máquina digamos, bioquímica para habitar este mundo, dependiendo de la teoría que ustedes crean, ya sea que llegamos aquí por Adán y Eva, pues nos pusieron en esta tierra y pues obviamente pues Dios se puso a pensar cómo se iba a sanar, autosanar el ser humano. Entonces, por esa teoría, obviamente diseñarías algo que tenga la capacidad de regenerarse y de curarse. Si fue evolutivo, pues por evolución nos hemos ido sanando a través de la autofagia. Si llegamos de otro planeta aquí o si nos diseñaron y nos pusieron aquí, pues básicamente tendrías esas herramientas para autosanarte. Entonces es bastante lógico, por lo menos en mi sentido. Lo que pasa es que nunca me lo enseñaron en medicina, aunque existe y como ya lo habíamos platicado, hay premios Nobel al respecto. Ahora, vamos a hablar de la unidad básica y fundamental. Quiero empezar desde el principio para ser muy claros. Todos estamos formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Es lo más pequeño en lo que se puede dividir la vida y de hecho, hay seres vivientes unicelulares, pluricelulares. Nosotros somos pluricelulares, es decir, que tenemos muchas células. La unión de las células forman tejidos, la unión de tejidos forman órganos, la unión de órganos, sistemas, la unión de sistemas, el individuo. Y los individuos, de ahí nos vamos a generar familias, comunidades, sociedades, países, mundo entero. ¿Okay? Entonces es muy importante entender que la célula funciona por sí misma, es independiente y tiene todas las capacidades de comunicación, de digestión, de generar energía, de transmitir mensajes, de moverse en ciertos casos. Si una célula se encuentra enferma y se enferma la de al lado y se enferma en general, pues los tejidos se enferman y caemos en una patología. Entonces, es muy importante entender que las células es la unidad fundamental. Si recuerdan, para llegar a ser una célula necesitamos átomos y todos estamos formados de átomos. ¿Sí? El átomo es la unidad a su máxima división de un elemento. La unión de átomos hace moléculas, la unión de moléculas hace macromoléculas, la unión de macromoléculas compuestos supramacromoleculares, que eso forma organelos, que en este caso vamos a hablar de un organelo muy importante, que es el lisosoma, y es ahí donde se lleva a cabo esto que se llama autofagia. En 1974, Christian Dubé, un médico, se lleva el premio Nobel porque empieza a estudiar el lisosoma, un organelo que está dentro de la célula. Él empieza a ver los hepatocitos, es decir, las células del hígado, y se empieza a dar cuenta que hay un organelo que no sabe para qué funciona. Lo empieza a investigar y se empieza a dar cuenta que es como el estómago de la célula, es decir, tiene enzimas para digerir. Entonces, por este descubrimiento se lleva el premio Nobel y se pregunta qué es lo que digiere y se empieza a dar cuenta que lo que digiere
son proteínas mal formadas o mal plegadas. Si recuerdan, una proteína está formada de aminoácidos, ya lo platicamos. Tenemos los aminoácidos que van a ser como eslabones de una cadena que se van a ir uniendo y una vez que hacen una cadena, una estructura primaria, se van a plegar encima para formar una secundaria y luego se van a volver a plegar para una terciaria y luego se van a hacer como una maraña de estambre, una estructura cuaternaria. Si fallan esos pliegues, es decir, si se codifica mal la proteína, esa proteína no sirve y se tiene que desechar. La cuestión es que no se desecha, lo que sucede es que el cuerpo la vuelve a utilizar. Llega a este organelo, el lisosoma, donde hay enzimas, la digiere, la rompe otra vez, se generan aminoácidos y ácidos grasos. Los aminoácidos se van a liberar otra vez al citoplasma, que es lo que está dentro de la célula, van a llegar al aparato de Golgi y ahí se van a volver a codificar para formar otras proteínas. Y a su vez formar células y a su vez formar tejidos. Y es así como nos estamos regenerando constantemente. Entonces este caballero se lleva el premio Nobel por eso. Ahora, en el 2016, un japonés, el doctor Ozumi, retoma su investigación y dice, ok, me queda muy claro que tenemos la capacidad, una, de quitar las células que están dañadas y que no nos funcionan, y dos, de regenerarnos. Pero ¿cómo es que funciona eso, número uno, y qué es lo que lo estimula? Y se empieza a dar cuenta, a través de sus estudios, que lo estimula es el estrés, el euestrés, el estrés bien. Y básicamente se enfoca en animales y luego en humanos en ayuno. Él se enfoca en ayuno de 24 horas, pero ya sabemos que los ayunos más prolongados también tienen el mismo efecto. Entonces, la restricción calórica, es decir, dietas de pocas calorías y periodos de hambre prolongados. Todo esto lo que va a hacer es que se estimule la autofagia y empiece a echar a andar este mecanismo. Ahora, si no funciona bien este mecanismo, y no va a funcionar bien si todo el tiempo le estás metiendo comida, entonces el cuerpo no registra esto y no hace autofagia. Entonces se empiezan a acumular estos desechos y se acumulan en todas las células del cuerpo. La manera más, bueno, es bastante complicado hacer una biopsia del cerebro, pero ahí es donde se empiezan a dar cuenta que se acumulan estos desechos amiloides, ¿sí? Y vamos a tratar de visualizar que es como una especie de caramelo que empieza a cubrir las membranas celulares. Al cubrir las membranas celulares, que sería esto, y que tienen receptores, entonces se vuelven poco perceptivos los receptores al estímulo externo y por eso empezamos a generar diabetes mellitus. Llega la insulina, el receptor no lo reconoce porque está cubierto de estos depósitos amiloides y entonces pues no puede entrar la glucosa a la célula para llegar a la mitocondria y formar energía. Entonces, ¿qué hace? Dice, necesito más insulina, entonces secretas más insulina y empiezas a tener un problema de hiperinsulinemia. ¿Ok? ¿Qué pasa en el cerebro? Se empiezan a depositar estos depósitos amiloides y empezamos a tener problemas neurológicos, como demencia senil, como irritación en general, como Alzheimer's, como Parkinson. Se empiezan a dar cuenta que entre más depósitos amiloides tienes, estas enfermedades, y es la manera de diagnosticar estas enfermedades, pues es más probable que tengas problemas pues, del sistema nervioso central. Ahora, las enfermedades degenerativas, pues en articulaciones, en piel, en músculo, inflamatorias, también por estos depósitos. Digamos que no estamos sacando la basura, estamos generando esta basura, no le estamos dando chance al cuerpo de aplicar esto, que es autofagia, y de limpiarse. Entonces todo esto se empieza a acumular y se empieza a acumular en forma de edema, se empieza a acumular en las articulaciones, se empieza a acumular en el tejido cardíaco, se empieza a acumular en las arterias, sobre todo en el endotelio, lo cual los inflama y empieza a generar arteriosclerosis. Sabemos que muchas enfermedades generan de esto. Entonces, el ayuno es lo que lo va a detonar. ¿Y qué pasa cuando ayunamos? Tenemos más energía. ¿Y por qué vamos a tener más energía? Porque lo que está sucediendo es que al digerir estas proteínas vamos a tener ácidos grasos y los ácidos grasos los vamos a utilizar como energía. Vamos a regenerarnos, vamos a tener claridad mental porque estamos eliminando estos depósitos amiloides. Vamos a empezar a secretar óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es, una, rejuvenecernos, dos, vasodilatar.
Entonces va a disminuir nuestra presión arterial. Se ha notado. Nuestros niveles de colesterol y triglicéridos van a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a utilizar esos triglicéridos en forma de combustible, igual que el colesterol. Y diabetes mellitus, ¿por qué? Porque toda esta capa que carameliza de depósito amiloide nuestras membranas celulares va a empezar a desaparecer, entonces va a volver mucho más sensible el receptor de insulina y entonces diabetes mellitus va a disminuir. Entonces a mí me parece realmente fascinante que el cuerpo tenga esta capacidad. Y también me parece fascinante que no nos los hayan dicho, abriendo 2 premios Nobel que ya han hablado de ello. O sea, uno por descubrirlo y el otro por empezar a hacerlo. Ahora, obviamente, cuando el doctor Ozumi se empieza a preguntar y decir, ¿qué pasa con las células que se mueren? ¿Por qué? Porque hay una apoptosis. Apoptosis se refiere a una muerte celular programada y todas las células, todas las de nuestro cuerpo, se están regenerando constantemente y tienen una muerte programada, un cierto tiempo. Las de la piel se van a morir más rápido, las del hígado, pero se van a estar regenerando. Ahora, él se pregunta, ¿a dónde se van estas células? ¿O salen por orina? Salen por sudor? ¿Dónde las eliminamos? Y es ahí en donde empiezan sus estudios para ver qué sucede con estas células. Y se da cuenta que básicamente el cuerpo las digiere y las vuelve a utilizar. Como si vaciáramos nuestro closet, y ahí se esta analogía, sacáramos todo lo que no sirve, lo que sí nos sirve lo dejamos y lo que no nos sirve lo metemos en una caja, se corta y se vuelve a regenerar para utilizarse en forma de proteínas para generar células y regenerarnos. Sabemos que más o menos necesitamos de 200 a 280 gramos de proteína al día. Esto es lo que se está regenerando en el cuerpo. Y realmente le estamos metiendo en promedio 70 hasta 120 gramos. Y no estoy hablando de un filete, porque el filete tiene agua. Estoy hablando de proteína seca, maciza. Eso es muchísima proteína. Entonces, como que no dan estos números y de ahí empiezan también a darse cuenta que obviamente estamos reutilizando las propias proteínas del cuerpo. Entonces, sé que este esquema es un poquito complejo, realmente es para mí, no tanto para ustedes, pero lo que sí es que si le echan un ojo se van a dar cuenta que va a haber en el ayuno, ya sea un ayuno medio, que es 24 horas, o un ayuno prolongado, que va a ser arriba de 5 o 7 días, o un ayuno intermitente o corto, va a haber una protección neuronal, cardíaca, inmune y de antienvejecimiento. En el ayuno vamos a tener claridad mental, vamos a tener vasodilatación, lo cual va a disminuir nuestra tensión arterial, vamos a bajar nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, diabetes lo podemos revertir, mucho mayor energía. Entonces, lo que queremos hacer básicamente cuando ayunamos es echar a andar este sistema, un sistema de autosanación y autorregeneración. Sé que es complejo ayunar, no es cosa de cualquiera, no es una cosa sencilla suprimir nuestro instinto más básico, que es de supervivencia y por ende de comer, y más que estamos acostumbrados a hacerlo muchísimas veces al día, todo el tiempo, pero si realmente quieren sanarse y sanarse de la forma en lo que, como estamos programados a hacerlo, van a tener que hacer ayuno. Y les recomiendo, empiecen por un ayuno intermitente, luego se vayan a uno de 24 horas, y luego se vayan a uno más prolongado. Siempre que hagan ayuno, recuerden de hidratarse y de tomar minerales en forma de sal de grano. Espero les ayude, espero tomen un poquito de riesgo o más bien de reto para hacer esto y que les sirva. Soy el doctor Alexis Lodillani, esto es ProHábito TV. Si les gusta, suscríbanse, compartan, por favor, es importante compartir información y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.